Buenas noches, amigos televidentes, gracias por estar ahí. Es un placer poder darles la bienvenida una vez más a IRMIE Salud. Hoy tenemos un contenido sumamente especial y estamos más que honrados y agradecidos con la presencia de dos figuras que son emblemáticas y primordiales en la gestión del Banco de Sangre recientemente inaugurado en esta institución. Estamos hablando de la doctora Rosanny Mateo en su condición de hematóloga y de la licenciada Loli Patricia Mesa en su condición de bioanalista. Con ella estaremos conversando y ayudando a aclarar algunas dudas que surgen en torno a la donación de sangre y, por supuesto, el valor y la importancia que representa este acto de amor de donar. No sin antes recordarles a ustedes que el Instituto Regional Materno-Infantil Especialidades Médicas IRMIE inauguró el 3 de febrero del presente año 2023 un banco de sangre con la finalidad de aportar en materia de este bien tan elemental para la vida humana y en torno al cual nuestro país no goza de buenas cifras en torno a la donación, siendo este el único mecanismo de provisión existente. Ciertamente, el acto de donar sangre es un acto de amor, de solidaridad y responsabilidad social, pero la recolección, análisis, procesamiento, almacenamiento y distribución de la misma deben estar en manos de especialistas, porque de lo contrario, ese acto de amor no permitirá obtener los resultados deseados. Nuestro banco de sangre es coordinado por la licenciada Loli Patricia Mesa en su calidad de bioanalista, encargada del área de laboratorio IRMIE, y como especialista de la hematología, la doctora Rosanny Mateo. Con ellas vamos a hablar sobre la importancia de la donación, las estadísticas nacionales, las principales dudas existentes en torno al tema y el riguroso procedimiento antes señalado. Pero todo eso será después de este primer corte comercial. No se mueva, que ya volvemos. Amigos, ya estamos de regreso, ya nos encontramos con las doctoras o con la doctora Rosanny Mateo y la licenciada Loli Mesa, quien ya les comentamos son las encargadas del Banco de Sangre IRMIE. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación y con mucho gusto, yo encantada. Igualmente, encantada. Empezamos con la doctora Rosanny Mateo hablando en lo que tiene que ver con todo el procedimiento de la donación y las condiciones del paciente previo a este proceso. Pero primero tenemos que hablar de quiénes pueden donar y cuáles son los requisitos para hacerlo. Todas las personas que tengan la actitud, ser positivos, estar dispuestos a donar, a dar algo de sí, son perfectamente bienvenidos para la donación de sangre. Siempre y cuando sean adultos que gocen de un buen estado físico, de salud, tanto físico como mental. En cuanto a la edad, ¿desde y hasta qué edad se puede donar sangre? Personas entre 18 y 65 años, teniendo en cuenta que no sería conveniente que una persona a sus 60 años done sangre si nunca antes lo ha hecho, pero entre los 18 y 65 años, siempre y cuando esa persona mayor de 60 lo haya hecho con anterioridad y siga gozando de un buen estado de salud físico, puede donar. Hay una pregunta que solemos hacernos mucho y es en torno al proceso de gestación y de menstruación. ¿Mujeres embarazadas y con menstruación son aptas para la donación de sangre, doctora? Una mujer menstruando puede donar, no tiene que esperar ni unos días después ni previo, siempre y cuando ese sangrado no sea profuso, porque hay mujeres que realmente tienen un periodo menstrual que es patológico, con síndrome menstrual, doloroso, muchos signos y síntomas, y con un sangrado menstrual muy abundante, pues esa paciente, ¿verdad?, la excluiríamos en ese momento. Pero la menstruación en sí como proceso fisiológico, si la mujer goza de un buen estado de salud y físicamente se siente bien, puede donar. ¿Qué tipos de análisis deben de ser realizados al donante previo a la donación? Bueno, cuando el paciente o la persona que viene voluntariamente o ya sea porque tenga alguien que lo necesite y viene a donar sangre, luego que se le hace la evaluación, se le solicitan sus registros, cédula, se hace una breve valoración clínica verificando su estado de salud, tensión arterial, pulso. El análisis que se hace básicamente es un microhematócrito o hemograma
para conocer el estado de la hemoglobina basal, porque ese sería el parámetro más importante a la hora de la donación sanguínea. Pero nosotros sé que hacemos un hemograma completo, ¿cierto, Loli? Sí. Y ahí se pueden ver todos los demás parámetros, pero básicamente lo que se valora en primera instancia es el nivel de la hemoglobina. Personas que se preguntan si el proceso de extracción duele, ¿es esto cierto o falso? No, regularmente no. Lo que va a doler es el pinchazo de la aguja, pero ya luego todo transcurre y fluye de manera adecuada. El proceso suele durar entre unos 7 a 15 minutos más o menos y sin ninguna eventualidad. ¿Se debe estar en ayunas, doctora, para hacer la donación? No, muy al contrario, hay que estar bien comido, en buen dominicano, siempre y cuando una alimentación saludable, no es que no vamos a, o sea, el donante va a estar comiendo, por ejemplo, comidas fritas o alimentos muy dulces, porque todo eso va a estar en su sangre y cuando se vaya a transfundir al posible receptor, pues la sangre va a salir así. Una buena alimentación normal, saludable y sobre todo, si es posible que el paciente antes tener en cuenta una buena ingesta de líquidos y también después. Los ejercicios, ¿cómo influyen en el proceso de la donación? Bueno, los ejercicios afectan el proceso de donación de manera positiva. Es decir, que el hecho de practicar algún ejercicio o deporte sería una buena manera de incrementar tus niveles de sangre. Hay que tener en cuenta que post donación, en cuanto a los ejercicios, se pudieran realizar ejercicios que sean leves y no extenuantes, como ejercicios extremos de peso fuerte. Tampoco sería bueno que la persona, si es que lo practica, buceo o escaladas, sería bueno dejar pasar por lo menos un día para practicar eso. Pero si es un deporte, una caminata, ciclismo, lo puede hacer hasta 6 horas después de la donación. Una persona que haya tenido tatuajes o que tenga en la actualidad tatuajes, ¿puede donar sangre? ¿Y por qué? Pueden donar. Lo que se hace es que se recibe ese paciente como un donante diferido, se llama, que es esa persona que tiene un tatuaje y vamos a esperar por lo menos un año, que es el tiempo, ¿verdad? Luego de hacerse ese tatuaje para verificar que no haya pasado nada, que no haya contraído ninguna enfermedad, nada que pudiera contagiarse por ese medio, entonces ya luego sí puede donar perfectamente. Ahora bien, doctora Mateo, si el donante está sometido a algún tipo de tratamiento médico, ¿cómo pudiera esto influir en el proceso de donación? Puede donar. Los pacientes que tienen enfermedades crónicas no debilitantes ni degenerativas pueden perfectamente donar. Me explico, pacientes hipertensos que estén controlados, pacientes diabéticos que estén tomando hipoglicemiantes orales, se excluyen los pacientes que están usando insulina, pero aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades debilitantes crónicas, degenerativas, tipo lupus, que están usando medicamentos para ese tipo de enfermedades, aún tengan buenos niveles, se excluyen por la naturaleza de sus enfermedades. Pacientes, por ejemplo, que estén tomando antibióticos, en el curso del uso de antibióticos, pues no sería oportuno porque se supone que lo está tomando por un proceso infeccioso y ese no sería el momento ideal. ¿Existe posibilidad de rechazo en cuanto a la transfusión sanguínea y cuáles riesgos se pudieran enfrentar? Existe rechazo, existe la posibilidad del rechazo, pero afortunadamente es algo que yo nunca he visto y no creo que vayamos a ver, porque siempre tanto la prescripción médica de la transfusión sanguínea como la orden, el proceso en banco de sangre, implica un protocolo, un algoritmo, tanto para la tipificación del paciente, el cruce con el donante y un médico que está a la cabecera para la transfusión. O sea que pudiese pasar, pero eso es extremadamente raro, muy raro que ocurra. Nunca lo he visto, pero sí es posible. ¿Y cuáles posibles cosas también pudiera enfrentarse? Pues cierto que hay muchos pacientes que han sido politransfundidos, es decir, que han recibido muchas transfusiones, o personas que tienen enfermedades crónicas como cáncer hematológicos, algunos nenes también desarrollan anticuerpos que no son medibles usualmente en la práctica del laboratorio, en la práctica de banco de sangre, y en ese caso, tanto por eso, por el desarrollo de anticuerpos o por el desarrollo de activación del sistema inmune, pueden darse alteraciones que también son muy raras, poco frecuentes, pero sí pudieran presentarse. En su condición de hematóloga y por la experiencia clínica que tiene, ¿cuáles casos son los que demandan con mayor frecuencia la transfusión de sangre?
Bueno, esos son los casos que sí o sí hay que transfundir. Pacientes que han tenido un accidente con pérdidas masivas de sangre, pacientes que, por ejemplo, han tenido un sangrado gastrointestinal o pacientes que por alguna condición u otra en el intraquirúrgico o postquirúrgico sufren una hemorragia masiva o que compromete su estado hemodinámico, sí requieren una transfusión sanguínea sí o sí, básicamente esos pacientes. Bien, amigos televidentes, ahora vamos a pasar con la licenciada Loli Mesa en su condición de bioanalista para ayudar a aclarar algunas dudas con respecto a este importante tema. Una vez efectuada la extracción, ¿qué tipo de análisis se realizan para determinar que la sangre es apta o segura para aplicarla a los pacientes, licenciada? No, bueno, hay análisis que se hacen previo. La prueba que se hace para saber si es apta para ponérsela al paciente se llama cruce sanguíneo, que no es más que un conjunto de pruebas que se hacen para descartar que haya algo perjudicial entre la sangre del donante y la del paciente. Muy bien, pero muchas veces se hace la extracción, el donante va de manera regular, pero hay un tiempo que la sangre permanece en el banco hasta tanto sea demandada. ¿Cuáles son esos procedimientos que se realizan para conservar esa sangre donada en óptimas condiciones? Sí, tú sabes, la sangre se divide en 3 partes, cada una tiene diferente metodología para almacenarse. Los glóbulos rojos se almacenan a una temperatura de 1 a 6 grados Celsius, las plaquetas de 20 a 24 y el plasma es un poquito más frío, en menos 18, debe de estar congelado. La pinta en sí, que es el paquete globular completo, se guarda de 2 a 6 por 35 días y es en un freezer especialmente para banco de sangre. Un paciente externo que desee donar sangre, ya sea porque entiende el nivel de importancia que esto representa para salvar vidas o porque tal vez su condición de salud así lo amerite, ¿qué debe hacer para convertirse en un donante a través del banco de sangre IRMIE? Bueno, se dirigen directamente al banco de sangre, ahí se le hace una entrevista previa como donador voluntario, se le explican los requisitos que deben de tener el paciente para poder donar, el donante, y se le explica ciertas facilidades que va a tener con la institución y nada, se le motiva para que sigan llamando más compañeros, para que sigan como donantes voluntarios. Licenciada, ¿cuál es el nivel de tecnología del banco de sangre IRMIE? Bueno, nosotros tenemos un nivel de tecnología de punta, tenemos los equipos automatizados para brindarle un buen servicio con calidad a los pacientes. Son de última tecnología. Ya sabemos la tecnología con la que contamos e incluso sabemos que el banco de sangre es único en nuestra provincia Peravia y prácticamente en el sur, porque me parece que solamente uno tenemos, aparte de este, ¿cierto? Sí, en Aso hay en el Taiwán hay uno, pero somos el primero en la provincia Peravia. Licenciada, ¿cuál es la meta a mediano y largo plazo en cuanto a esta iniciativa de IRMIE? Bueno, concientizar a la población de que donen para así abastecernos y poder brindarle a la comunidad, tener siempre disponibilidad para poder ofrecerle a los pacientes cuando la necesiten. ¿Cuál es su llamado a la población frente al tema de la donación y cuáles son los pasos que cualquier persona que desee ser parte del club de donantes, y háblenos un poquito con respecto a esta iniciativa, debe hacer para formar parte del mismo? Nosotros formamos el club de donantes porque precisamente para eso, para mantenernos comunicándonos con ellos, tenerlos a ellos al tanto y nada, llamarlos para cada vez que le toquen. Tú sabes que cada vez que ellos donan tienen que esperar 90 días para volver a donar, siempre estamos pendientes, se le hacen sus analíticas y si están aptos, pues así nos abastecemos y podemos brindarle el servicio a la comunidad cuando ellos así lo exigen. Solo tiene que acercarse al banco de sangre, dar sus datos y ahí lo agregamos de una vez y nada, nos mantenemos en contacto. En cuanto a las estadísticas nacionales, doctora Mateo, no nos podemos ir de aquí sin hablar de eso. ¿Cómo andamos en materia de estadísticas y qué necesitamos?
El porcentaje no lo sé, pero sí sé que si un 10%, entre un 5 y un 10% de la población dona, estaríamos cubriendo todas las necesidades de sangre en el país completo, con que done de un 5 a un 10% de la población. Pero para eso es, como tú decías, hay que tener una flotilla de donantes voluntarios, porque si solamente donamos cuando un familiar lo requiere, simplemente estaríamos cubriendo una demanda y no una demanda inmediata, no estaríamos abasteciendo los almacenes para poder suplir ante un accidente, ante una emergencia propiamente dicha. Pues no nos queda más que agradecerles a ambas el favor pues de estar aquí con nosotros, abrir sus conocimientos para que toda la población tenga acceso a los mismos. Muchísimas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo.